Ya hoy voy a hacer la entrevista a mi mamá, Claudia Milena Agudelo Nieto. Y la primera pregunta es, ¿para usted qué es la autoestima? Autoestima. Bueno, la autoestima para mí es quererse uno mismo, valorarse uno mismo y pues enseñar a las demás personas como el valor de cada quien, es no dejarse amedrentar por las demás personas, ser auténtico. ¿Ha tenido un problema usted con la autoestima? Sí, sí, yo creo que todas las personas en algún momento de la vida hemos tenido algún tipo de inconvenientes con esa cuestión. De pronto por problemas, por estrés, situaciones que se le salen a uno de las manos y de pronto uno siente que ya no es la misma persona, entonces sí he tenido y me ha La, ter- ido regular, pero he salido adelante. la tercera pregunta es, ¿cree usted que la autoestima influye en el área laboral? Sí, sí influye bastante porque cuando tú tienes tu autoestima alta en tu trabajo, no te dejas de pronto afectar por los inconvenientes que puedan haber a nivel pues de la oficina o de la parte donde estés laborando. Pero si tienes la autoestima baja, cualquier problema que se te presente, no vas a ser capaz con él, vas a quedar ahí, vas a estar estancado y de pronto te vas a sentir bastante mal como persona. No vas a saber cómo afrontar los inconvenientes y salir de los problemas. Bueno, mamá, muchas gracias. Ahora, vamos a la primera pregunta. Para usted, ¿qué es la autoestima? Pues, ¿cómo le dije? Ay, no, voy a morir. Me responde la normal. Aprecio, consideración que uno tiene de sí mismo. Vale. ¿Y alguna vez usted ha tenido un problema con su autoestima? Sí, Entonces, ¿cree usted que la autoestima influye en el área laboral? O sea, en su estudio. sí, porque si le queda mal, pues se le baja la autoestima, y si queda bien, se le sube la autoestima. Vale. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, el día de hoy vamos a entrevistar a Kevin Santiago Santander Socha. Socha, primera pregunta. Para usted, ¿qué es el autoestima? Para mí la autoestima es como un aprecio o consideración de uno de que tiene uno a sí mismo. ¿Usted ha tenido problemas con el autoestima? Por el momento no. ¿Y cree usted que la autoestima influye en el área laboral? Pues sí, influye en el área laboral y en todo, en todas las cosas, diría yo. Vale. Gracias por responder las preguntas. De nada. Que la pipa me Listo. quite lo malo. Entonces, el día de hoy vamos a entrevistar a Haider Berter. Son las siguientes preguntas. La primera pregunta es, para usted, ¿qué es el autoestima? Para mí la autoestima es el estado de ánimo de una persona y cómo ella se siente con su cuerpo, si se siente bien o mal o está en depresión, tal. La segunda pregunta es, Listo. ¿usted ha tenido problemas con el autoestima? Algunas veces, ya sea por perder una relación o porque alguien me dice unas palabras le, que le ofendan a uno y ya, por eso. La tercera pregunta es, ¿cree usted que la autoestima influye ¿qué? ¿En su área laboral? Sí, influye mucho ya que pues el autoestima, si uno tiene la autoestima alto, se va a desempeñar más a la hora de realizar sus trabajos y le van a quedar mucho mejor. Listo, gracias por asistir a esta presentación. Listo.
Bueno, el día de hoy vengo a hacerle una entrevista a mi compañera Adriana Molina, la cual va a constar de 3 preguntas. La primera pregunta es, para usted, ¿qué es el autoestima? Bueno, para mí la autoestima es la manera de uno quererse, la manera de uno apreciarse como persona, como mujer, la manera de uno respetarse, de quererse a sí mismo, de cuidarse. En el ámbito, por ejemplo, de cuidarse, por ejemplo, en la salud, cuidar la salud, no comer alimentos que de pronto alteran el metabolismo y así. La segunda pregunta dice que si usted ha tenido problemas con su autoestima. Sí, muchas veces, por ejemplo, en el colegio, por ejemplo, cuando uno saca por ahí una mala evaluación, por ejemplo, que uno haya estudiado bastante y en la evaluación le salga otras cosas y entonces eh, sale mala nota y pues ahí uno se frustra porque pues uno se siente como incompleto porque uno sabe que estudió bastante, pero al final eso fue tiempo perdido. Tercera pregunta es, ¿considera usted que la autoestima influye mucho en el ámbito laboral? Sí, para mí la autoestima alta influye mucho en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene alta autoestima, esa persona da buenas energías, esa persona da paz, esa persona da ánimos y entonces esos buenos ánimos, ese positivismo se le entrega a los trabajadores y los trabajadores van como a mejorar el tiempo, va a sacar provecho a las cosas y entonces va a ser un éxito todo. Gracias, Adrián. Bueno, aquí vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es para usted, ¿qué es el autoestima? El autoestima, el autoestima para mí es valorarse o es valorarme como persona, es más de valores, como el quererse uno mismo. La segunda pregunta es, ¿usted ha tenido problemas alguna vez con su autoestima? No, La tercera pregunta es, ¿cree usted que la autoestima influye en el área laboral? sí, claro, porque si usted no se valora y no valora lo que sabe o lo que tiene, no, no va a fluir dentro del ámbito laboral, ni personal tampoco. Ah, tía, gracias. Bueno, esta vez vamos a entrevistar a Leandro Valencia. Listo. Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta es para usted, ¿qué es el autoestima? Para mí, ¿qué es el autoestima? El autoestima es básicamente el comportamiento de la persona, ¿no? La forma emocionalmente, cómo se sienta también. Tiene varios significados. Sí. Listo. La segunda pregunta es, ¿usted ha tenido problemas con su autoestima? Yo sí, en varias ocasiones. Vale. La tercera pregunta es, ¿cree usted que la autoestima influye en el ámbito laboral? Claro, porque básicamente si tú tienes una autoestima muy bajo, literalmente o sea, en lo laboral, diciendo tipo un trabajo, tú vas a tener una actitud muy baja, o sea, no vas a trabajar bien, no vas a estar bien y todo el tiempo vas a estar pensando muy bajo, ¿ves? Entonces, sí depende de la autoestima. Vale. Bueno, gracias por responder las preguntas. Bueno, el día de hoy vamos a entrevistar a Usley Correo. Ahora, Usley, vamos con la primera pregunta que dice, para usted, ¿qué es el autoestima?
La autoestima para mí es aceptarse, valorarse y tener seguridad de sí mismo. Listo. La segunda pregunta es, ¿ha tenido usted problemas con su autoestima? Por el momento no. No he tenido que pasar por esos momentos. La Bueno, por tercera el momento. pregunta es, ¿cree usted que el autoestima afecta en el ámbito laboral, en el área laboral? Sí, sí creo. Porque si usted no tiene seguridad de sí mismo, no va a poder hacer su trabajo bien. Vale. Bueno, Ley, muchas gracias. Listo. Bueno, estaba con la segunda entrevista y vamos a entrevistar a André Herrera. André, perdón. Bueno, André, esta es la primera pregunta. Para usted, ¿qué es la autoestima? El autoestima para mí, como tal, no lo catalogaría como un sentimiento, más lo catalogaría, déjame ver si lo pienso bien en un momento, sería como un estado de ánimo. ¿Por qué? Porque al igual que otros estados de ánimo, felicidad o tristeza, la autoestima llega en un momento determinado, ya sea porque otra persona nos lo proporciona o nosotros mismos. O sea, porque, por ejemplo, alguien viene y te dice algo que te agrada, tu autoestima se eleva, es como que alguien te haga reír, te hace feliz. Te animo. Así que yo pienso que la autoestima es eso, un estado de ánimo. Así la catalogaría yo. La segunda pregunta es, ¿ha tenido usted problemas con su autoestima? Sí, sí, yo creo que sí. Hay que ser honestos cuando uno atraviesa la etapa de la adolescencia más que todo. Uno tiende a tener estos encuentros, los primeros encuentros con la Estado de sociedad. ánimo, sí. Ajá, uno tiende a tener el primer encuentro con la sociedad en la adolescencia, porque ya sale del hogar y empieza, y al momento de tener ese impacto con la sociedad es donde uno ve comprometida su autoestima. Entonces es donde uno se la forja. Así que sí, pues he visto, ha tenido problemas de autoestima durante esa época. Luego ya, obviamente, uno crece, cambia para bien como adulto y va mejorando en ese aspecto. La tercera pregunta es, ¿cree usted que la autoestima afecta en el ámbito laboral? Por supuesto, sí, como soy una persona que tiende a trabajar rodeado de muchas otras personas, muchas otras áreas de trabajo. eh, entonces siempre uno siente palpable esta información, este estado de ánimo como es la autoestima. Y pues si uno, imagínate, poniendo en el plan individual, si uno no está bien, no es fácil darse cuenta cómo el rendimiento de una persona en el ámbito laboral se ve comprometido. Así que sí, Sí. sí, por experiencia propia diría que sí. Vale. Gracias por asistir a la entrevista. Ya, ha sido un gusto poder haberte ayudado y estar aquí. Muchas gracias, Gracias. igual. Listo. Bueno, esta vez vamos a entrevistar a Leonardo Escrina y vamos a hacer la serie de preguntas. La primera pregunta es, para usted, ¿qué es el autoestima? La autoestima es la confianza que se tiene una persona en sí misma. Es la capacidad de reflejar la confianza que usted se tiene en usted y expresarla al mundo de tal forma de que usted pueda inspirar que usted es una persona segura sobre usted misma sin la necesidad de estar hablándolo. La autoestima pues nos da muchos beneficios como tener una mejor postura a la hora de comunicarnos socialmente, a tener más confianza en nosotros, a ser una persona mucho más extrovertida, entre otros aspectos. ¿Ha tenido usted problemas con su autoestima? No, ¿Y cree usted que la autoestima afecta en el ámbito laboral? sí, sí, la verdad sí afecta
la autoestima en el ámbito laboral, ya que el mundo laboral es una selva, como dirían por ahí, ya que suele luchar mucho en usted, como si usted se presenta ante los demás. El hecho de tener autoestima lo ayuda a usted entre esas, como un ejemplo, para iniciar en el mundo laboral, en la entrevista. Una persona insegura es una persona muy nerviosa, que se encierra en sí misma, que se mete en su mundo, y en una entrevista eso no sirve, pues porque usted no está adaptándose a la situación que le impone la entrevista laboral. Mientras que si hay otra persona con bastante autoestima que sabe desenrollarse en ese ámbito sin miedo a las adversidades que le puedan presentar esa entrevista, pues evidentemente va a salir beneficiada a la persona que tiene más autoestima. Bueno, gracias por asistir a la entrevista. Bueno.